La fidelidad de Dios en la vida del pasado de Jacob. Son los últimos días de Jacob sobre esta tierra. Son sus últimos días que vivirá ahí donde Dios lo ha traído. Ahora ya es un hombre anciano, enfermo, ya por su edad. Este hombre que ha vivido lo mejor de la vida son sus últimos 17 años que ha vivido ahí en Egipto al lado de su familia. Ahora está ahí en la cama, postrado. Y ahí en la cama hace un esfuerzo por sentarse cuando escucha que José y sus 2 hijos vienen. Y que todos sus hijos se reunirán ahí en ese lecho que ya es de muerte. Ya es para partir con su Dios. Pablo le escribe a los hebreos y les dice en el capítulo 11 sobre esta bendición de vida de Jacob, de Israel. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordo. Este capítulo nos dice lo mucho que este hombre, que se equivocó toda su vida, al no dejar a Dios que dirigiera cada aspecto de su peregrinaje en esta tierra. Este hombre que se equivocó, al último, da la bendición a sus hijos, no de cosas materiales, sino de bendiciones espirituales. No les deja cosas temporales de esta vida, sino las bendiciones que vienen de lo alto. Y vemos a Jacob que ha crecido tanto en su relación con Dios. Desde que lo hemos visto en este libro de Génesis. Conozco una persona, un hijo de Dios que frecuentemente venía delante de Dios con los líderes de la iglesia, con los pastores de la iglesia. Y les decía estas palabras: quiero vivir todas las bendiciones que Dios tenga para mi vida. Ore por mí. Así que los pastores de esa iglesia oraban por esa persona. Ese hombre de Dios creció tanto en sabiduría, de una manera muy peculiar, recibió las bendiciones de Dios. Tales fueron las bendiciones de Dios de este hombre, que solo buscaba bendecir a otros, que muchos fueron beneficiados por ello. Jacob, llamado Israel ahora, que quiere decir gobernado por Dios, decide pasar esas bendiciones a sus hijos. Jacob entendió que las bendiciones de Dios y lo que alguien decide hacer, aún habiendo pocas fuerzas físicas, poca salud, aún estando ahí en la cama, cuando un hombre decide declarar bendiciones sobre sus hijos, llegan a ser proféticas para ellos. Ahora, vean el versículo 1 del capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo de Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata,
que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora y los bendeciré. Es interesante lo que hace este hombre anciano ya. Son sus últimas horas para poder estar con Dios. Pronto el Señor retirará su espíritu de su cuerpo y estará mirando a Dios cara a cara. Pero antes de hacer eso, decide hacer lo que cualquier padre pudiera hacer por sus hijos: bendecirlos y llevarlos a Cristo Jesús. Un hombre anciano enfermo que al oír que viene su hijo favorito, junto con sus 2 hijos, toma fuerzas para sentarse en su cama. Es increíble lo que el amor hace en una familia. Porque hay personas enfermas, listas para morir, que solamente esperan al hijo que viene de lejos. Y cuando llega ese hijo y lo ven, lo bendicen, los ve, y hay un descanso, y enseguida su espíritu es quitado de sus cuerpos. Y es interesante lo que hace Jacob aquí. Jacob no recuerda nada más que lo que leímos aquí. No recuerda todo lo que tiene materialmente. No recuerda los errores que hizo. Recuerda que en los errores que hizo, en los pecados que cometió, el Señor se le reveló. En Génesis 28 dice que cuando iba huyendo de Esaú, el Señor se le presentó ahí en esa ciudad llamada Luz, que es llamada Betel. El Señor se le presenta ahí. Y de una manera tan especial, se le revela y tiene aquel sueño de aquella escalera donde ángeles suben y bajan de ese lugar. Y dice: ciertamente Dios estuvo aquí. Ciertamente Dios está aquí en ese lugar. Cuando regresa después de esa huida de su hermano, cuando regresa, dice que lucha con Dios en Génesis 32, siempre buscando la bendición de Dios. En esas 2 ocasiones, Dios se aparece a él, al que ha engañado a otros, al que ha mentido, el que ha hecho las cosas a su manera. Y Dios se le aparece y él recuerda y le dice: Dios se me apareció cuando yo no le buscaba. Dios se reveló a mi vida y me bendijo cuando yo no buscaba su bendición. ¿Y no es cierto que el Señor Jesucristo hizo eso con nosotros? Cuando en realidad no le buscábamos, fue cuando el Señor estuvo ya a nuestro lado. En veces pensamos que Dios no está ahí a nuestro lado, pero el Señor dice: aquí voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aún sus padres y sus madres los abandonarán, que casi es imposible. Dios nunca lo hará. Dios estará ahí a su lado. Así que un hombre moribundo, un anciano deseando que sus hijos fueran bendecidos, a ese abuelo está ahí. Y José va y visita a ese padre enfermo por su edad, listo para partir a la eternidad. Ahí está ese hombre para dar bendiciones a su descendencia. En vez de podemos pensar nosotros y decir: ¿qué puedo hacer por las demás personas? Podemos hacer lo que hizo José aquí: ir a visitar a aquellos que no pueden salir de una cama, que no pueden salir de ese lugar. En veces cuando llegamos y nos hablan y nos dicen: ¿podría venir a orar por esa persona? Por un hijo, una hija de Dios que está allí en el hospital, o está allí en esa casa, en su cama, en su lecho donde descansa, donde también será su lecho a lo mejor de muerte.
Y cuando llegamos ahí, en vez de nosotros fortalecer a esa persona, en vez de bendecirlos, nosotros salimos bendecidos de ese lugar. Cuando escuchamos a un hijo, a una hija de Dios tendido en una cama, decir estas palabras: Señor, siempre creeré y confiaré en usted. Cuando escuchamos a ese hijo, a esa hija decir: Señor, mi esperanza es usted, no es mi vida, ni cosas materiales, ni siquiera mi salud, usted es mi esperanza. Y salen uno más fortalecido que ellos ser fortalecidos. En veces pensamos, cuando la siguiente vez que alguien les llame y le diga y se den cuenta de que alguien está enfermo, ¿saben qué? Tomen el tiempo para poder ir y visitar a los enfermos. Jesucristo dijo: estuve enfermo y no me visitaste. Es la manera en que servimos a aquellos que no pueden salir de ese lugar. Ahora, me llama la atención porque los primeros que bendice Jacob son los más pequeños. No son los primogénitos. No son los primeros que nacieron o el primero que nació, sino son los más pequeños. Y si mencionamos a Efraín, y si se menciona a Efraín y Manasés, entonces quiere decir que hay 14 tribus y no 12. Pero la palabra de Dios nos dice que solamente hay 12 tribus. Efraín y Manasés tomarán el lugar de José. Mientras que Leví es una de las tribus y no tomará herencia, porque solamente de ahí saldrán los sacerdotes que dirigirán a todo un pueblo, a toda una nación y a todos aquellos que se acerquen al sacrificio de Dios o a los sacrificios de Dios. Así que Leví ni José son contados como tribus, pero es representado José por sus hijos Efraín y Manasés, que son 12 tribus. Aunque en Apocalipsis se menciona a José como una de las tribus de los 12,000 que el Señor va a sellar en el mundo para poder ser testigos de quién Dios es. Ahora, tomen en cuenta, ahí están estos dos jóvenes. Y dirán ustedes: ¿jóvenes? Dice la palabra de Dios que salieron de entre las rodillas de su padre. Vean lo que dice ahí el versículo 10. Y los ojos de Israel estaban agravados por la vejez, que no podía ver, y les hizo pues acercarse a él. Y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. O sea, no puede ver bien, y dice: no pensaba ver tu rostro. Y ahora no solamente te veo a ti, a lo mejor borroso, y a sus hijos, pero los ve, están ahí. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Comienza a declarar bendiciones. Así que José acerca a Manasés, que es el primogénito, a la mano derecha, al lado derecho de Jacob, de Israel. Y a Efraín al lado izquierdo de la mano izquierda de Israel, de Jacob. Y lo que hace Jacob, este hombre anciano,
cruza las manos y pone la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés, el primogénito. Y cuando pone esa mano derecha sobre ellos, que no son unos niños, cuando Jacob y su familia vinieron por primera vez a Egipto, los hijos de José tendrían entre 2 y 3 años. Ya ha vivido Jacob y toda su familia en Egipto por 17 años. Quiere decir que estos hijos de José son jóvenes entre 20 y 21 años y dice, y salieron de sus rodillas. No quiere decir que los niños estaban ahí agarrados de las piernas de José, pero lo que quiere decir es que estaban siempre al lado de José. Igual que nosotros estamos al lado de Cristo Jesús. Salimos de Cristo Jesús como hijos espirituales para recibir la bendición del Padre celestial. Así como esos hijos, cuando José les dijo, vayan hacia mi Padre, vayan hacia mi Padre a recibir la bendición, Él los acerca a ellos y reciben la bendición de Jacob, este hombre moribundo. ¿Cuántas veces a lo mejor pensamos y decimos, no tengo nada que entregar a los demás? Tenemos mucho que entregar, hermanos. La bendición de nuestro Cristo. La bendición a la siguiente generación. Lo que Dios va a hacer con la siguiente generación. Hay mucho que entregar. Cristo Jesús nos ha confiado bendiciones espirituales eternas, maravillosas para nuestros hijos. Así que ahí está este anciano. Ese hombre desgastado en su cuerpo, que no ve bien, pero ve con los ojos de la fe. Lo vemos batallando hasta para caminar, para sentarse en su cama, para ver, pero ahí no distingue a los demás, pero sabe que Dios lo está dirigiendo. Y me imagino que cuando cruzó las manos, un padre conoce bien a sus hijos, amén. Un padre conoce bien a sus hijos. De seguro me va a poner a Manasés, al primogénito, a mi mano derecha. Y yo creo que se acordó de la bendición que el Padre Eterno le dio cuando él, antes de que naciera, el mayor servirá al menor. Cuando no era él el primogénito, era el más pequeño de la familia de Isaac. Y Dios decidió usar a Jacob para bendecir a los demás. Yo creo que recordó y conociendo a José dice, me va a poner a Manasés. Y él lo hizo de aldrede, dice, y cruzó las manos y declaró bendición sobre Efraín. Y me llama la atención porque Efraín, en el libro de Números, en el capítulo 2, lo vemos a Efraín ir al frente de Manasés, siendo una de las tribus más numerosas, la de Efraín, que la de Manasés, con la bandera de Efraín. Me llama la atención porque dice la palabra del Señor que Él sería bendición para muchas naciones. Y vean lo que sigue diciendo. Así que ahí están estos dos hijos. No son unos niños de 5 y 6 años, son los jóvenes de 20 y 21 años. Uno al lado de José y otro al otro lado. Y van hacia la bendición de su abuelo, de su padre. Es posible que ellos no hablaran hebreo, que solamente hablaran egipcio. A lo mejor un poquito, una que otra palabra, a lo mejor de hebreo. Es como los hijos de los latinos que viven en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos del Norte. Muchos de nuestros paisanos se sienten orgullosos de que sus hijos dominen el otro idioma, que es el inglés. Y ellos como padres, siendo originarios de sus propios países latinos, hablan un poco de inglés y hablan ese poco de inglés con sus hijos. Muchos de esos hijos no aprenden español.
muchos de esos niños, de esos hijos, se sienten inferiores cuando hablan español, cuando deberían de sentirse orgullosos de su lengua nativa. Pero ahí están estos dos niños que nacieron fuera de Canaán, siendo egipcios, nacidos en Egipto, y ahora tomarán parte de los planes eternos del Dios Todopoderoso. Qué maravilloso es eso, amén. Qué maravilloso es eso, de poder ver la mano de Dios de una manera tan especial, de que nosotros que no éramos parte del pueblo de Israel, Dios nos ha incluido en sus planes eternos. Dice que extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Algo interesante que hoy en día se ha visto es que Dios decide bendecir a quien Él quiere bendecir. Amén. Y le dice que Efraín será bendición para los demás. Vean lo que sigue en el versículo 19 al 22. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud. ¿De qué dice? Naciones. ¿Que no es una sola nación? ¿Que Israel no es una sola nación? ¿No es una sola etnia? Este es el plan de Dios. Este era el plan de Dios para esas tribus. Que ellos fueran a todas partes del mundo y llevaran el nombre de Dios en alto. Ese es el plan para nosotros. Dios no solamente quiere que nosotros conozcamos de Dios, quiere que otras personas, sus vecinos, conozcan de Dios, que sus compañeros de trabajo conozcan de Dios, que sus familiares que no conocen a Cristo lleguen a conocer a Cristo Jesús. Hoy en día se ha descubierto algo bien interesante. Una etnia africana, cuando llegaron los misioneros ahí, llegaron a esta parte de África, y cuando llegaron se dieron cuenta que esta etnia solamente adoraban a un solo Dios. Tenían ciertos rituales que le llamaban la atención, que eran muy bíblicos del Antiguo Testamento. Y es interesante porque esta etnia, esta tribu, decía ser, o dice ser, de la tribu de Efraín. Y ellos decían: el Dios Todopoderoso será conocido en todas partes donde estemos. Así que la profecía del Señor cumpliéndose en el año 2026. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Dios no solamente quiere que conozcamos a Cristo Jesús. Dios quiere que vayamos y llevemos a Cristo Jesús a otros lugares, a otras personas. Igual que Jabes, que le pidamos al Señor: Señor, ensanche mi territorio. Porque para Dios no hay límites, amén. No hay límites. El Dios que no tiene límites mostrará sus no límites al pueblo de Dios, a su iglesia. En veces pensamos conocer las intenciones de Dios, conocer a Dios. Entre más conocemos a Dios, vemos que somos más ignorantes de Dios. Entre más años pasamos con Dios, nos damos cuenta de decir: Señor, no le conozco. No sé por qué Dios escoge lo más pequeño para hacer grandes maravillas. No sé por qué Dios hace lo que solo sé que Dios lo hace porque Dios es perfecto.
La palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Dios decide escoger lo más pequeño para hacer cosas grandes. Dios escogió a un niño con unos cuantos panes y unos cuantos peces para alimentar una gran multitud de personas. Dios escogió a 70 hombres, una familia de 70 personas para multiplicarse en millones, como fue el pueblo de Israel, con sus 12 tribus. Dios escogió a 7,000 hombres que no doblaron su rodilla ante los ídolos para poder manifestar la fe de una nación. Dios escogió al menor, menospreciado por su padre, para traer bendición y fe y conocimiento del Altísimo a sus descendientes, como fue Jacob. Quizá ustedes se sientan que no valen, que eres el menor, el rezagado. Quizá te sientas que eres el último. Recuerda que los últimos serán los primeros en el reino de Dios. Quizá a lo mejor te sientas igual que Jacob, que por 130 años no obedeció a Dios, pero sus últimos 17 años, un hombre que aprendió de sus errores y de sus pecados del pasado, se tomó más de Cristo. Los últimos 17 años de un hombre que viviría plenamente sometido a Dios. Por eso cuando le quiso quitar las manos le dijo, no quiso. Jacob no quiso. Cuando le quiso quitar las manos, las hizo duras. Lo sé, hijo, lo sé. ¿Cuántos hijos a lo mejor piensan que sus padres son anticuados? Hijos que quieren corregir a sus padres. Oh, mi padre ya está viejo. ¿Qué me puede enseñar? La vida es diferente ahora. Hijos que creen que su madre, que ha envejecido, es anticuada a lo que hoy en día se hace. Este es un hombre que aprendió a someterse a Dios para poder dar bendición a su descendencia. Y esa bendición se volvió profética. La semana que entra miraremos las bendiciones hacia el resto de los hijos de una manera muy especial. Pero Dios usa lo más pequeño. Amén. ¿Te sientes pequeño en el reino de los cielos? Gloria a Dios. Bienvenido al club de Cristo. ¿Te sientes rezagado en que dices, no hice lo que tenía que hacer, pero tus últimos años serán gloriosos para la gloria de Cristo Jesús? Igual que Jacob. Efraín, a pesar de que no era el primogénito, recibió una mejor bendición de Dios. Caín fue el primogénito, pero fue Abel quien fue el más bendecido. Ismael fue el primogénito, pero fue Isaac quien fue el más bendecido. Esaú fue el primogénito, pero Jacob fue el que fue más bendecido. Rubén fue el primogénito, pero José fue el que fue más bendecido. Aarón era el primogénito, pero fue Moisés quien fue bendecido. Porque Dios bendice a quien Él quiere bendecir y escoge a quien Él quiere escoger. Gloria a Dios que cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana, Dios los ha escogido y los ha llevado a Cristo Jesús y nos ha llevado a Cristo Jesús para ser salvos. Él nos ha escogido. Y siempre hablamos, ¿verdad?, de cosas que han pasado. Lo que viene es mejor, hermanos. Lo que viene es mucho mejor.
Jesucristo lo puso de esta manera en lo que viene. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si no fuere, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Lo que viene es mucho mejor. La vida esta es buena, pero la que viene es mejor. El lugar después de este, el que viene es mejor. La salud después de esta es perfecta y es mucho mejor. Es eterna. Los cielos y la nueva tierra después de esta serán maravillosa y hermosa y eterna, y una vida abundante con nuestro Señor Jesucristo, porque es mucho mejor. ¿Con qué razón Israel dijo, lo más grande que daré a mis hijos es la bendición de llevarlos a quien se me presentó a mí cuando yo no le buscaba, cuando yo huía de la promesa, cuando yo huía por mis consecuencias de mis decisiones? Ahí fue cuando Dios se presentó. Y en estos últimos días de la vida de Jacob, ahora llamado Israel, encontramos que Dios elige a un fracasado como él para ser patriarca. Me llama la atención porque el Señor no es José el precursor del Mesías, de donde vendría el Mesías, donde venía Cristo, vendrá Cristo, vendría Cristo. Es Judá quien se acostó con una de las esposas de su hijo, quien Dios usó, un fracasado ante el mundo. Me llama la atención de que Dios escogió no a uno de los mejores de las tribus, sino escogió a Leví para poder ponerlos como sacerdotes de los sacrificios en el templo, cuando fue Leví quien fue y masacró a hombres en Siquem, un fracasado ante el mundo. Eso es lo que la gracia de Dios hace. Toma a hombres fracasados y derrotados que vienen a Cristo, humillados, deseosos de ser aceptados por Dios. Y entre más obedecen la palabra de Dios, entonces Dios les muestra que son valientes de Dios, que nada ni nadie los moverá del llamado que Dios les ha dado. Y al igual que Jacob, cumplirá el propósito de Dios para aquellas personas que a lo mejor se sientan fracasados y digan, Señor, ¿cómo puede usar mi vida? Vean lo que Dios hace. No es cierto que el Señor nos tomó a todos nosotros como fracasados y nos ha exhibido ante el mundo y nos ha puesto y ha dicho, estos son mis hijos, estas son mis hijas. Porque Él muestra su poder y su victoria en Cristo Jesús, en quien hay poder. Amén.